cada persona que está en este lugar y los que están en casa también. Permite, Señor, que en esta semana podamos seguir experimentando la victoria que viene de ti, Señor. El poder vencer el pecado, vencer el sistema del mundo y poder seguir siendo vencedores sobre toda obra del enemigo, Señor. Permite que podamos ser prosperados también en las cosas que emprendemos y que son agradables delante de tus ojos, Señor. Bendice, Señor, esta bella familia que tú has formado durante este tiempo, Señor. Bendice la congregación, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres bueno siempre, Señor. Y te pido, Dios, que derrames hoy de tu luz en este lugar. Derrama de tu luz, Señor. Dios, no es mi sabiduría, no es mi elocuencia. Que sea tu Espíritu trayendo luz a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Te lo suplico, Señor. Que nadie salga de este lugar sin haberse sentido abrazado por ti, haber sentido que tú, Señor, les has hablado, que tú les has confortado, que tú les has guiado al arrepentimiento, Señor. Pero que salgamos de este lugar diciendo en realidad, Dios me habló en esta mañana. Te bendigo, Señor. Bendice por favor las actividades, también las clases de los niños. Bendice, Señor, todo lo que hacemos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este día. Bendito sea el Señor. Muy bien, muy buenos días para todos. Por favor, siéntense, pónganse cómodos. Qué alegría poder saludarlos. ¿Cómo estamos, iglesia? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Ya saben, los niños ya pueden salir a su clase. Entonces vamos esperando mientras ellos se acomodan. Y bueno, de paso aprovecho y saludo a los que están desde casa. Dios los bendiga. Un abrazo fraternal desde aquí, desde la iglesia. Y bueno, muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de Corintios. Gracias. Vamos a seguir con la serie de Corintios. Entonces, espero que sea de mucha utilidad. Quiero decirles que he estado orando y creo que vamos próximamente, yo creo que tal vez en un par de domingos, vamos a hacer una pausa de la serie de Corintios y vamos a hacer una serie de enseñanzas que se llaman Los Pasos a la Libertad en Cristo. ¿Vale? Entonces, en esos domingos, obviamente vamos a seguir con el taller que estamos haciendo después del culto, pero más o menos tal vez serán pensaría yo que unos 2 o 3 domingos en los que vamos a ver ese taller que se llama Pasos a la Libertad en Cristo. Entonces vamos a hacer una pausa, yo le aviso con tiempo, y ese taller no tiene ningún costo, solo deseo de todo corazón que usted pueda asistir. Lo vamos a hacer durante el horario del culto, es decir, vamos a dar la enseñanza, vamos a orar y vamos yo creo que Dios, y lo sentí muy fuerte en mi corazón, Dios quiere traer sanidad a los corazones de la iglesia. Lo siento muy fuerte. Y en serio que creo que es un tiempo que vamos a usar para eso y sé que el Señor va a hacer cosas muy bellas en nuestros corazones. Muy bellas, muy bellas. Entonces, yo le aviso con tiempo, pero por ahora creo que este domingo, el otro, que también son votaciones, vamos a seguir con la serie de Corintios, pero le avisaré con tiempo para que usted se prepare. Solamente debe venir, es lo único que le pido. No se pierda ninguno de esos domingos, que sé que van a ser de mucha bendición. Yo sé que Dios va a hacer cosas muy bellas en nuestros corazones. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que es muy interesante. Este es un tema que nos va a dar mucha dirección para saber discernir y entender cómo es la forma en la que Dios nos guía a que lo conozcamos. Eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo Dios nos guía a que lo conozcamos. Y a partir entonces de este mensaje, quiero que hablemos acerca de ese aspecto. Y empecemos con algo. Hay 3 formas en las que Dios ha dado a conocer su voluntad al hombre. 3 formas. La primera se llama revelación. Revelación.
¿Y qué es la revelación? Es la obra sobrenatural de Dios en la que Él se da a conocer a sí mismo y su voluntad a quien se hace evidente. Eso es revelación. Por ejemplo, usted mire lo que pasó con Moisés. Moisés, dice la Escritura que él estaba en un lugar y Dios se le reveló por medio de una zarza, una planta que estaba ardiendo. ¿Sí? Se le dio a conocer. Es decir, Moisés antes no conocía a Dios, pero en ese momento Dios se le da a conocer a Moisés. Eso se llama revelación. Y mira, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 29, 29. Dice la Escritura en Deuteronomio 29, 29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Y es una realidad. Dios tiene secretos que usted y yo no conocemos. Y dice, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha, ¿qué dice ahí? Revelado. A fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, aquí podemos ver que la Escritura dice que Dios tiene cosas que aún Él no nos ha dado a conocer. Pero somos responsables de ¿cuáles? De las que Él se ha revelado. Dice por ahí un dicho que a veces nos preocupamos por las cosas que no entendemos de la Biblia, pero preocupémonos por aquellas que sí entendemos. De eso debemos ocuparnos y que nuestro entendimiento cada vez sea mejor, ¿cierto? Pero Dios tiene un nivel de conocimiento que se llama la revelación, ¿sí? La revelación. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y lo que Él quiere que conozcamos de Él, ¿dónde está, mis hermanos? ¿Dónde podemos saber? En la Biblia, ¿cierto? Ahí es donde podemos saber claramente qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Ese es el primer nivel. Miremos el segundo, y este es muy interesante. El segundo se llama inspiración. Inspiración. Inspirar literalmente significa soplar dentro. Eso es lo que significa la palabra inspirar, soplar dentro. Esto lo hace Dios con las personas a quienes Dios designó para escribir textos de la Biblia. ¿Qué hizo Dios con aquellas personas que escribieron los textos bíblicos? Dios los inspiró, que significa soplar dentro. Mira, por ejemplo, como lo dice Pedro, en 2 de Pedro 1, 20, 21. Me gustaría si me acompañas en tu Biblia, 2 de Pedro 1, 20, 21. Y mira lo que dice allí, por ejemplo. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración es única y exclusivamente el método por el cual Dios ha dado los textos bíblicos. ¿Sí? Los textos bíblicos. Le pregunto, ¿cómo fue posible que Moisés escribiera Génesis? Porque en Génesis se nos relata la creación. ¿Cómo fue posible eso si Moisés no existía en ese momento? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta? Así como Juan tuvo la revelación del Apocalipsis. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, para que unos hombres exclusivamente escogidos para el fin de escribir la Biblia, los inspiró. Algunos teólogos dicen que hay un texto en la Biblia que dice que Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria. Y la Biblia dice, Moisés, no podrás ver mi gloria, pero verás mi espalda. Dice que Moisés se metió en una peña, en una roca, y que Dios lo cubrió con su mano, y Dios pasó y él vio la espalda de Dios. Algunos teólogos interpretan ese suceso como el momento en el que Dios le revela a Moisés todo lo que pasó hacia atrás.
hacia atrás. Es decir, Moisés no estaba cuando Dios creó, porque sabemos que el único que ha estado antes de la creación es Dios. Pero Dios le permitió a Moisés ver todo esto, porque eran eventos pasados a él. Y esto sucede solo por medio de la inspiración. La inspiración es única y exclusivamente para los que escribieron textos bíblicos. Textos bíblicos. La inspiración es un tema bastante interesante. Inclusive algunos textos bíblicos, por ejemplo, miremos el libro de Hechos. El libro de Hechos surge a raíz de un hombre que, según dice la tradición histórica, entrevistó a la Virgen María. Y ella le cuenta partes de lo que él no pudo presenciar porque aún no era discípulo del Señor. Pero entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Acaso eso sí es inspiración o fue que alguien le contó? Y aquí lo fascinante del tema es que también la inspiración opera a través de conversaciones que ellos tuvieron y por eso ellos escribieron ese texto bíblico, ¿sí? También hay personas que dicen que la inspiración divina es literalmente Dios tomando el control de la mente de las personas. Es como si yo le dijera a Teresa, escriba esto que le voy a decir. Y Teresa empieza a escribir. La inspiración también es eso, ¿sí? Entonces, esta inspiración ya no opera para ninguno de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Porque eso fue únicamente para los profetas. Exacto, fue única y exclusivamente para escribir la Biblia. La Biblia. Entonces, Pedro dice aquí que hay que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque eso nos garantiza que la Biblia es palabra de Dios. Es decir, no es que ellos se sentaron a ver y, oiga, sí, esto puede haber sido así, escribámoslo. Realmente Dios estaba realmente en el tema y lo que se escribió en la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, y esto lo digo con respeto, no lo hago con ánimo de ofender, pero ¿por qué la Biblia que utilizamos los cristianos tiene menos libros que la Biblia que tienen los católicos? Hay una razón muy fuerte. Empecemos hablando de historia. Y es que para el tiempo en el que Jesús resucita y asciende a los cielos, surge un gran movimiento de personas que empezaron a escribir acerca de lo que sucedió. Haga usted de cuenta, muy parecido a lo que son las redes sociales hoy en día. Hoy en día hay un evento que, digamos, a todos nos compete y todos opinamos de alguna u otra manera. Imagínense que la Biblia fuera construida a lo largo de muchos comentarios de todas las personas que decían, oiga, esto fue así. Usted sabe que, por ejemplo, hay un dilema que ha surgido en este tiempo y fue hace unos años que descubrieron supuestamente un evangelio de Judas, ¿sí? Pero sabemos que ese evangelio de Judas fue escrito por un gnóstico, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, eso es una muestra de la gran cantidad de textos que hubieron en esa época y por ende la iglesia tenía que determinar qué de todo esto es inspirado por Dios, qué de todo esto podemos tener la confianza de que es palabra de Dios. Entonces, hubieron tres normas que ayudaron a la Biblia, a los de ese tiempo, que fue el concilio de Nicea, para poder determinar qué era palabra de Dios de todos esos escritos. Porque no todo lo que se escribe fue inspirado por Dios. La primera fue que fuera escrito directamente por un apóstol como mínimo. Lo segundo, que si no había sido por un apóstol, fuera escrito por un colaborador cercano a él, es decir, por alguien que hubiera sido una persona que trabajara con él en el ministerio cercano. Y eso lo vemos con Juan Marcos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y la tercera es que esos escritos no tuvieran contradicciones con textos del Antiguo Testamento. Quiero citarle, por ejemplo, algunos errores que están en los libros apócrifos, o los deuterocanónicos también llamados. Por ejemplo, hay un texto en los deuterocanónicos que dice que el pescado ahuyenta a los demonios.
Y eso está en los libros deuterocanónicos. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Puede el pescado ahuyentar a los demonios? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Biblia realmente sobre expulsar o ahuyentar demonios? ¿Se hace en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Jesús dice en Marcos 16, ¿verdad? Nos dice en la palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces hay una contradicción. O ponemos el pescado o usamos el nombre de Jesús. Es una contradicción. Y creo que lo correcto es el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Otra contradicción. Por ejemplo, hay un texto que dice que el que da limosnas es salvo. También lo dice un libro deuterocanónico. Si usted puede, tome apunte y quiero que usted lo investigue luego en casa. Lo consulte en internet, y se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. Entonces, le hago una pregunta. ¿El dinero salva a la gente? No. Aunque eso también se predica hoy en día en algunas iglesias. ¿Pero el dinero salva a la gente? No. ¿Qué salva a las personas? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en Él. Entonces aquí hay una contradicción. Porque por más dinero que yo tenga, por más dinero que yo dé, eso no me va a hacer salvo. ¿Se acuerda que al apóstol Pedro le acontece algo que es bastante interesante? Hay un hombre que ve cómo el Espíritu de Dios es derramado a través de la imposición de manos. Y él le dice a Pedro, Pedro, dime cuánto vale porque yo quiero ese poder que tú tienes. Y Pedro le responde, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Entonces, es una contradicción, ¿verdad? Hay contradicciones históricas. Pero bueno, no voy a ampliar allá. Solo quería darle un par de ejemplos, pero usted puede buscar muchos más. Y esto lo digo con respeto, no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Pero sí es importante que entendamos que cuando hablamos de inspiración, la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene errores, la Biblia no se equivoca. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Eso nos da la garantía de que cuando estamos leyendo un texto bíblico, es literalmente Dios hablándonos a nosotros. Es literalmente. Esa colección de libros que usted trajo, que es su Biblia, es un libro sin igual en el mundo. Sin igual. No existe otro libro como la Biblia, porque fue escrita por la inspiración de Dios. Eventos históricos, predichos en la Biblia. Bueno, son tantas cosas, pero bueno, hoy no es el momento. Y dice que esa inspiración, la Biblia, dice, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Es decir, ellos no dijeron, no, yo voy a escribir. No, es Dios quien causó que ellos escribieran eso. Dios es el causante de que tengamos textos bíblicos hoy. Y dice al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Eso es inspiración. Nosotros hoy en día no tenemos inspiración. ¿Por qué razón? Únicamente fue dada para los apóstoles. Porque el canon bíblico ya se cerró. Ya no hay más libros que Dios va a escribir. La Biblia está completa. Ya Dios no va a dar más inspiración. Porque ya la palabra está completa. Está completa. ¿Sabe usted que hay una carta de Pablo a los Corintios que se perdió? ¿Sabía eso? Pero eso no quiere decir que esa carta hubiera sido inspirada por Dios. ¿Me hago entender? Si no está esa carta, es porque no está dentro del canon bíblico. Ya la Biblia está completa, ¿verdad? Interesante ese aspecto. Entonces, no se preocupe porque de pronto, en unos rollos surjan otros libros. No, la Biblia está completa. Está completa. Ya la palabra de Dios está completa. No hay nada más que vaya a surgir. Ahora, eso no quiere decir que podamos encontrar textos que nos hablen de historia, que nos hablen de temas históricos que puedan ser de ayuda para la iglesia. Pero una cosa es historia y otra cosa es inspiración. ¿Listo? Vamos a la tercera. Hemos hablado de dos. Una es la revelación, la segunda es la inspiración. Y vamos a la tercera. La tercera se llama iluminación. Iluminación.
¿Qué es la iluminación? Déjeme usar un texto bíblico para que lo entendamos, que sea la misma Biblia la que nos ilumine. Vamos a Lucas 24, 44, 45. Por favor, acompáñeme ahí. Yo quiero que usted lea conmigo. Lucas 24, 44, 45. Y dice la Biblia, está hablando el Señor Jesús, y dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Un detalle aquí antes de avanzar. El mismo Jesús está certificando los textos que comprenden el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? El mismo Jesús. Sigo. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Les abrió qué cosa? ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras. Ahí está la clave. ¿Qué es la iluminación? Es Dios abriéndonos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos las Escrituras. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Y qué necesita la iglesia contemporánea y de todos los tiempos? Iluminación. Eso es lo que necesitamos. Iluminación. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. ¿Y dónde vamos a encontrar la fuente de verdad y de luz y edificación para nosotros? En las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Por eso, siempre que usted vaya a leer la Biblia, debemos humildemente pedirle a Dios, Dios, ilumíname. Ilumíname, yo quiero entender, yo quiero conocerte, yo quiero poder sacar todo el provecho de la Biblia para mi vida. Eso se llama iluminación. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia necesita ser una iglesia iluminada, una iglesia que goza de iluminación. Usted y yo necesitamos pedirle a Dios iluminación. Mis hermanos, sin esa iluminación, créame que no podríamos avanzar realmente en nuestra vida espiritual. La iluminación va de mano de las Escrituras. Las Escrituras. Qué importante, no me canso de decir esto, iglesia. La iglesia es una iglesia que siempre tiene comunión con las Escrituras. Con las Escrituras, qué importante eso. Qué importante que usted venga a la iglesia con su Biblia. Qué importante que usted cada mañana abra un texto bíblico y lo estudie y lo lea. Qué bueno que si la iglesia abre espacios para estudiar la Biblia, usted asista. Qué bueno, porque ahí es donde va a operar la iluminación. ¿Verdad? Entonces, para resumir, 3 formas en las que Dios se ha dado a conocer: revelación, inspiración e iluminación. 3 formas. ¿Listo? Las 2 primeras no operan en este momento porque Dios ha conferido su revelación a la Escritura que inspiró y que Él va a iluminar a todo aquel que quiera conocerle. ¿Listo? Pues hoy en día la iglesia necesita iluminación. Iluminación. Dios, ilumina mi vida, ilumina mi entendimiento, ilumina mis estudios, ilumina. Durante el seminario bíblico me encanta recordar que siempre las clases se iniciaban con una oración. Señor, alumbra su entendimiento, queremos aprender de ti. Porque no se trata de la elocuencia de una persona que esté aquí. Se trata de que Dios, por su gracia, nos ilumine y nos abra el corazón para poder entenderlo. Amén. Muy bien. ¿Por qué he hecho esta introducción? ¿Sabe por qué? Porque en el texto que hoy vamos a estudiar de Primera de Corintios, Pablo está justamente hablando de esa iluminación, de cómo está operando la iluminación en la iglesia de Corinto. Por eso he hecho esta introducción. Entonces, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a ver cómo Pablo, claramente, el domingo pasado hablábamos de dos edades espirituales. ¿Las recuerda? Sí, claro. ¿Cuáles son? Los niños y los maduros, ¿cierto? Hablábamos de eso. Pues Pablo sigue hablando de eso en el capítulo 2. El domingo pasado quise sentar las bases para que pudiéramos entender esa diferencia.
Primero, que no es una diferencia que colocamos nosotros los hombres, sino que la Biblia deja ver claramente que hay edades espirituales. Y Pablo sigue hablando de este tema. Mire, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 2, y quiero que lea conmigo el versículo 1 y que saltemos del 1 al 4. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Salte al versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la iglesia, cuando Pablo inició la iglesia de Corinto, todos eran niños. Todos eran no niños de edad, sino niños espirituales. Entonces, Pablo está recordando: acuérdense cuando yo fui por primera vez, ustedes eran niños, no pude hablarles grandes misterios. Entonces, ¿cómo era esa obra del Espíritu de Dios que trajo iluminación a los nuevos creyentes de Corintios? Primero entendamos que era una enseñanza muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla. Era una enseñanza con palabras que no eran elevadas ni difíciles de entender, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal yo aquí les dijera: vamos a hablar de la unión hipostática? ¿Usted sabe qué es la unión hipostática? Donde dice que Dios es 100%, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Exacto. Hoy en día, yo no le voy a decir eso, aunque sé que hay personas que lo saben, pero no voy a hablarles con términos teológicos por allá donde la gente queda sin entendimiento. No, ahí vamos a hablar cosas sencillas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el tema central de la enseñanza de Pablo para los bebés espirituales? Y aquí vamos a ver cómo es que Dios empieza a alumbrar nuestro entendimiento. Y me encanta. Lea conmigo el versículo 2. Dice el Señor: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Sabe una cosa? Los bebés espirituales son edificados, sus vidas son alumbradas cuando se predica a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso el mensaje central siempre será Jesucristo, siempre será el Señor Jesucristo. Pablo nos da una pauta muy importante: debemos predicar a Cristo y a Él crucificado. Contrario a los mensajes de triunfo, de superación que a veces sobreabundan, ¿verdad? Insisto, no quiero decir que esté mal que a veces el Señor nos conforte el alma, pero quiero decirle que cuando Dios quiere obrar en la conversión de alguien, siempre tiene que estar Cristo predicado y Él crucificado. Y Él crucificado. La cruz nos recuerda que somos pecadores, hermanos. La cruz nos recuerda que necesitamos un Salvador. La cruz nos recuerda que Dios desaprueba el pecado. La cruz nos recuerda eso. La cruz nos recuerda que hay una conexión del cielo con la tierra a través de Jesucristo. Él es la escalera, mensaje que hablamos hace unos días en los miércoles. Es la escalera por la cual Dios nuevamente se comunica con los hombres. Miren, aún inclusive después de conocer a Cristo, el nuevo creyente no debe perder de vista a Cristo. Ha sido por Él que ha recibido nueva vida y será solo por Él que el creyente siga creciendo en sabiduría y madurez. Solo por medio de Jesús. Me acuerdo mucho que cuando yo empecé a caminar con Dios, empezaban a darme fundamentos de fe. Conocer a Cristo y a Él crucificado, conocerlo a Él y su obra redentora. Esto es demasiado importante, iglesia, demasiado importante. Y entonces, ojo a este detalle: mientras Cristo sea predicado y Él crucificado, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios? Va a alumbrar nuestro entendimiento. Esto es bellísimo, iglesia. Mientras la iglesia reciba el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo va a traer iluminación a la iglesia. Va a alumbrar nuestro entendimiento. Es ahí
donde verdaderos cambios surgen en nuestra vida. Es la enseñanza sobre Cristo lo que al nuevo creyente le permite conocer su estado espiritual, por ejemplo, y su nueva condición como hijo de Dios. Se recomienda que a los nuevos creyentes se les inicie enseñando quién es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Yo les he dicho, una persona de éxito, no podemos iniciar hablándole del Evangelio diciéndole que Dios le va a prosperar, porque ese mensaje va a rebotar en su corazón. Pero es importante que le hablemos de la necesidad de ser salvos. Lo hemos hablado, por ejemplo, el domingo que hicimos la lección del arrepentimiento. Hablábamos de que bajo la óptica divina todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos arrepentir, necesitamos un Salvador, ¿verdad? Entonces, mira por ejemplo lo que dice Pablo allí en 1 Corintios, seguimos, capítulo 2, y quiero que mires cómo él confía en la obra del Espíritu de Dios. Versículo 4 y 5. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Versículo 5. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo alumbra los corazones cuando Cristo es predicado. Y es ahí donde el nuevo creyente empieza su caminar con Dios. Cuando la luz del Espíritu está en su alma. La Biblia define que el hombre sin Cristo está en tinieblas. Está cegado, está en oscuridad. Es más, dice que es propiedad de Satanás. Pero cuando la luz de Cristo lo alumbra, es rescatado de ese opresor que se llama Satanás. Y entonces su corazón es regenerado. Y ahora esa persona empieza a amar la sabiduría divina. Por eso Proverbios 1, versículo 6 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Somos iluminados ¿para qué? Para temer a Dios, para reverenciar a Dios. Y entonces Pablo dijo, yo confío en la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué usted está aquí? Porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en su vida. Por eso usted está aquí. ¿Y sabe cuál es la obra del Espíritu Santo? Transformarlo a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo está preparando para una boda celestial. Porque habrá un día en el que la iglesia se casará con el Señor Jesucristo. Esto que estamos haciendo aquí hoy es una charla preparándonos para una boda. Cada vez que la iglesia abre sus puertas, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, es una preparación para las bodas del Cordero. Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para hacer esa iglesia sin mancha ni arruga delante de Dios. Eso es lo que hacemos cuando nos congregamos. Y el Espíritu Santo está preparando la novia para la boda. Dios lo está preparando a usted para ese día en que nos presentaremos delante del Señor. Y el Señor tome la iglesia del brazo y le diga al Padre, Padre, te presento orgullosamente mi novia, por la cual di mi vida, por la cual mi espíritu estuvo trabajando todos estos siglos, hasta que ha llegado el momento, Padre, quiero que ella sea mi esposa, una iglesia sin arruga y sin mancha. Qué bello momento el que nos espera, ¿verdad? Qué bello momento. Entonces Pablo confiaba ¿en qué? En que el Espíritu Santo iluminaba los corazones de los creyentes. Un versículo atrás, Pablo dice que no es importante ni Pablo que sembró la palabra, ni Apolos que le regó lo que él enseñó, sino el Dios que es el que ha dado el crecimiento. Usted está aquí porque Dios lo está haciendo crecer. Usted está aquí porque el Señor lo ha inquietado. Hermanos, a veces nos desenfocamos, a veces nos desviamos, a veces nos volvemos tibios, a veces dudamos, pero el Espíritu de Dios está ahí llevándonos. No puedes prevalecer ante eso. Tú le perteneces a Dios. Y voy a hacer una obra en ti hasta que llegues a la presencia de Dios.
no te voy a soltar. Esa es la gracia de Dios. No se trata de nuestros métodos, se trata del poder de Dios para llevar la iglesia hasta el fin donde Dios ha querido que llegue. ¿Sí? Entonces, Pablo confiaba en la obra del Espíritu Santo en los corazones. Sabemos que había bastante desorden en la iglesia de Corinto y poco a poco lo vamos a seguir descubriendo. Había desorden, había liderazgo, que eso ya lo vimos, un liderazgo que pensaba, no, yo estoy bien porque yo sigo a Pablo, yo estoy bien no porque yo sigo a Apolos, no, de pronto a Pedro. La iglesia tenía un concepto errado del liderazgo que ya lo vimos, y la iglesia no debe tener ese concepto, la iglesia debe seguir a Cristo, y cada hombre que sirva es un instrumento del Señor y punto. Yo les digo, una persona que predica es un mesero. Es un mesero y el mesero no prepara la comida. El mesero solo la sirve porque ya está hecha. La palabra de Dios es el alimento suficiente para nosotros. Y el que predica solo toma lo que Dios ha preparado y lo da a la iglesia. ¿Sí? Entonces, Pablo confiaba en la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios se va a mover con poder cuando Cristo sea predicado. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, dice que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Dice, Él me glorificará. ¿Usted quiere saber cuándo realmente el Espíritu de Dios se está moviendo en una congregación? Cuando los corazones están totalmente entregados a Cristo. El Espíritu de Dios está ahí, porque esa es la obra del Espíritu. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. La obra del Espíritu es glorificar al Hijo de Dios. Entonces, ¿quieres saber cuándo la iglesia está realmente siendo dominada por el poder del Espíritu? Cuando los corazones están siendo totalmente inclinados a la gloria del Hijo de Dios. Ahí podemos estar seguros de que eso es así. Pero mire lo que Pablo dice con los maduros. Lea conmigo versículos 6 y 7. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Hay un nivel de enseñanza para los maduros. Eso enseña a personas con un nivel más avanzado de conocimiento de las cosas de Dios. Recuerde, ¿cuál es la característica que define a un creyente maduro? Lo hablábamos el domingo pasado. ¿Quién la recuerda? Al menos una de las que hablamos. Sí, el alimento sólido es para ¿quiénes? Porque ahí dice. Y esa no, esa es para los niños. Pero para los maduros, ¿cuál es la característica que define un creyente maduro? Bueno, eso es de lo que se alimenta. Pero, ¿cómo sabemos que un creyente es maduro? ¿Cómo? Exactamente. La característica primordial de un creyente maduro es su obediencia a la palabra, que ya discierne, sus actos están siendo motivados por la obediencia a la palabra de Dios. Recuerde que los que son niños están siendo enseñados y aún no saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero el creyente maduro no se conoce por la elocuencia de su conocimiento solamente, sino por la forma en la que actúa de acuerdo a lo que conoce de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 6, ¿se acuerda que lo veíamos? Decía que habla la palabra de Dios, que el creyente discierne ya entre lo que es bueno y lo malo, discierne, sabe la diferencia y actúa conforme a eso. Eso es lo que hace un creyente maduro. Entonces, el creyente maduro, al creyente maduro se le enseña con la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo 6 y 9, ¿no? Dice que es enseñado no con la sabiduría del mundo, sin embargo, leo el versículo 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios,
su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. El creyente maduro no se alimenta por la sabiduría de este mundo. El creyente maduro no se alimenta por la elocuencia de los hombres del mundo. ¿Por qué? Porque el creyente maduro se alimenta de la sabiduría que proviene de Dios. Que proviene de Dios. Nos lleva a conocer esa sabiduría, un plan que dice el versículo 7 que estaba escondido, ¿sí? Que era un misterio. ¿Cuál cree usted que es ese plan? ¿Cuál era el plan que estaba oculto y que Dios dio a conocer en el Nuevo Testamento? ¿Quién me ayuda? El plan de salvación, ¿sí? El plan de salvación. El plan que estaba oculto era literalmente su evangelio, ¿sí? La buena noticia de que a través de Jesucristo Dios nos da perdón y vida eterna. ¿Listo? Ese es el plan oculto. Y ese plan oculto es una muestra de la sabiduría de Dios para los suyos y que el mundo rechazó. Miren, pueden haber gente muy poderosa en este siglo y en cualquiera de los siglos, pero Dios los tendrá por necios si no aceptan el plan de Dios. Dios los tendrá por necios. Es necedad desechar el plan de Dios. Finalizo con estos dos versículos. ¿Cómo llega ese conocimiento a la iglesia? Vea conmigo el versículos 10 al 12. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Eso se llama iluminación. Iluminación. Dios nos ha permitido conocer sus misterios a través de la iluminación. Hoy en día, para que nosotros conozcamos las profundidades del conocimiento de Dios, ¿a dónde debemos acudir? A la palabra de Dios. Ahí está. ¿Sabe una cosa? Yo creo en los dones de revelación, yo creo en los dones de profecía, creo en el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, yo creo en esos dones. Sin embargo, debemos tener una pequeña prevención, y es que, mire, en mi vida como creyente, yo me he topado con personas que vienen y me dicen, Dios me habló, y empiezan a decirme una cantidad de cosas que no tienen pero absolutamente nada que ver con la Biblia. Pero absolutamente nada. Entonces, pues la Biblia dice que escuchemos todo, ¿sí? Pero tenemos que discernir. Tenemos que escuchar y tenemos que discernir. Si alguien, por ejemplo, viene y le dice, hermano, yo tengo una palabra de Dios para usted, escúchela. Pero después de que usted la escucha, vaya en su oración y junto con su Biblia y discierna si esa palabra tiene respaldo de la Biblia. Haga de cuenta, ¿qué tal que yo le dijera a un hombre casado, el Señor te dice, el próximo año te casarás con otra mujer? ¿Usted cree que eso es palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el adulterio. Dios no va a pedir eso. Imagínese que usted se encontrara por ahí una plata y usted sabe de quién es. Y viene un profeta y le dice, el Señor te dice, te he bendecido con riquezas, con recursos para que seas prosperado. ¿Será Dios quien está hablando? No, porque usted sabe de quién es esa plata y debe devolverla, porque eso se llama robo. ¿Me va a entender? Tenemos que discernir las palabras que en realidad vienen del Señor. Y aunque nosotros tenemos los dones de revelación, tenemos estos dones preciosos que da el Señor, la fuente confiable siempre será la Biblia. La Biblia. Coja su Biblia.
y discierna. Cuando usted, mire, la Biblia dice que nuestros sentidos espirituales se van a agudizar cuando nosotros leemos la Biblia. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y no seguirán a un extraño. Miren, hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted está literalmente acostumbrando sus sentidos espirituales a la voz de Dios. Cuando yo llamo a mi esposa por teléfono, aunque ella tiene mi número guardado, me imagino, lo tiene guardado, ¿sí? Yo no necesito presentarme, hola, hablas con tu esposa, porque ella conoce mi voz, ¿cierto? Si alguien la llamara y le dijera, hola, amor, sí, soy Juan Carlos, y no fuera mi voz, ¿qué haría ella? No, usted no es mi esposo. Atrevido, ¿qué hace llamándome? Soy una mujer felizmente casada. ¿Sí? ¿Se imagina? Y así debemos nosotros aprender a discernir la voz de Dios. Si nosotros leemos nuestra Biblia, cuando venga alguien con un espíritu diferente a hablarnos de parte de Dios, vamos a decir, no, esta no es la voz de mi Señor. Esta no es la voz de Dios. Por más que me diga que viene de parte de Dios, no es así. ¿Listo? Entonces aprendemos a discernir. Entonces el Espíritu de Dios nos da iluminación, iglesia. Que hoy cada uno de ustedes sea bendecido con iluminación del Señor. Que Dios alumbre su entendimiento. Que Dios los llene el conocimiento de Él. Que alumbre sus vidas. ¿Sí? Me encanta como Pablo dice que el Espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Y el Espíritu de Dios se encargó de inspirar la Biblia para que conociéramos lo que Dios quería que conociéramos de Él. La fuente confiable de conocimiento divino es la Biblia. La Biblia. Amén. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, cómo tú hablas a la iglesia, Señor. Gracias porque históricamente conocemos que tú iniciaste dando revelación a algunos hombres en la antigüedad. Pero luego, Señor, tú quisiste que tu palabra fuera escrita y por eso diste inspiración. Soplaste dentro de ellos y cada uno de esos hombres, profetas, escribieron tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque cuando la leemos tenemos la absoluta confianza de que eres tú hablándonos, Señor, a nuestra vida. Pero, Señor, hoy queremos humildemente pedirte que alumbres nuestro entendimiento, que nos des iluminación, que cada vez que abramos la Biblia, nuestro corazón pueda ser lleno de gozo al poder escuchar tu voz y aprender de ti, Señor. Por favor, Señor, hoy tu Espíritu dé gran iluminación a la congregación, que pueda ser una congregación que escudriña tu Biblia, tu palabra, Señor, y que cada día aprende de ella. Dios, como Pablo decía cuando llegó a Corinto, que habían niños, que él no fue con una gran sabiduría, sino que solamente les predicó a Cristo y a Él crucificado. Gracias te damos, Señor, porque es solamente a través de tu Hijo que el cielo nos es abierto, Señor, y nuestra vida es transformada, Señor. Gracias, hoy exaltamos a tu Hijo como nuestro único Señor y Salvador, porque solo por medio de Él reconocemos nuestra miseria espiritual, pero también la gloria que tú nos concedes al creer en ti, Señor. Gracias te damos por la salvación. Hoy, Señor, confiamos que nuestros pecados son lavados y borrados por la sangre santa y sin mancha de Jesús. Creemos en una eternidad contigo porque tu palabra dice, Señor, que tu Hijo fue a preparar lugar para nosotros. Creemos, Señor, que iremos a estar contigo para siempre, Señor. Y ya nada ni nadie nos separará de ti, Señor. Gracias por la gloria venidera que tú has prometido para la iglesia. Gracias, Señor, porque estás trabajando en nuestras vidas. Y si en realidad el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida, entonces nuestras vidas darán gloria a Jesús, el gran Señor y Salvador. Pero gracias también, Señor, entendemos que hay creyentes que ya son maduros, Señor. Y Pablo lo decía, ya con ellos yo sí hablo palabras aún más profundas. Déjanos, Señor, que cada día podamos avanzar personalmente en ese crecimiento, Señor.
Recordamos también que una de las características de un creyente maduro es que está comprometido con la evangelización. Está comprometido con llevar la palabra a otras personas para que te conozcan, Señor. Te pido, Dios, danos iluminación, Señor. Danos iluminación a través de tu palabra. Cada vez que las leamos, Señor, nuestro corazón sea lleno del fuego de tu Espíritu, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, dos cositas finales. Recuerde que hoy tenemos el taller, tenemos la sesión. Entonces, espero verlos aquí en 15 minutos. Tomémonos un cafecito, bien chévere. El café es de Dios, hermanos. En el cielo va a haber café. ¿Sí? Eso no está en la Biblia, así que me lo estoy inventando. Y segundo, las personas que deseen apoyar este ministerio voluntariamente lo pueden hacer aquí en el cofre. Vamos a orar por sus ofrendas y vamos a orar por la economía de la iglesia. Señor, damos gracias a ti por este tiempo y te pido, Señor, que bendigas la obra de las manos de las familias de la iglesia, que bendigas la economía de mis hermanos, que tú bendigas sus empresas, sus negocios. Aún, Señor, te ruego, dales ideas de negocio, Señor, dales oportunidades, Señor, permite que ellos sean colocados en lugares de bendición, Señor. Bendice la obra de sus manos y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Una feliz semana. Bendiciones.